Mi abuela ocultó un secreto por años, y cuando se supo, todos en mi familia se volvieron locos. Crecí creyendo que mi familia era como todas. Imperfecta, sí, pero unida. Mi abuela Clara era la columna vertebral de todo. Respetada, admirada, temida incluso. No había decisión familiar que no pasara por su voz. Pero todo cambió el día que ella murió. Porque ese día no solo enterramos a una mujer, enterramos un secreto que no iba a quedarse bajo tierra por mucho tiempo. Yo soy Lucía, nieta mayor de Clara. Siempre fui la más cercana a ella. Y aunque era distante, dura y a veces hiriente, conmigo tenía otra cara. La de la confianza. La de las charlas de madrugada. La del café caliente y los silencios cómodos. Antes de morir me llamó a su cuarto. Lucía, cuando ya no esté, vas a encontrar una carta. No la abras sola. No entendí sus palabras. Pensé que hablaba de su testamento, pero no era eso. 2 semanas después de su funeral, limpiando su habitación, encontré la carta. Estaba guardada en una caja de madera con una nota en su letra. Este secreto dividió mi alma. Ahora divide mi sangre. Solo tú sabrás qué hacer con él. Abrí la carta frente a mi madre, mi tía y mi tío, y mientras leíamos, el mundo se nos vino abajo. Mi abuela revelaba que uno de sus hijos no era hijo de su esposo, que había tenido un romance breve en su juventud, cuando su matrimonio pasaba por un mal momento, y que fruto de eso nació mi tío Armando. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Mi madre gritó. Mi tía salió corriendo, y mi tío solo se quedó callado. ¿Cómo que no soy hijo de papá?, preguntó con la voz rota. Yo quería creer que la verdad uniría a la familia, que aunque dolorosa, abriría un camino de comprensión. Pero fue al revés. Mi madre empezó a despreciar a Armando, como si ya no fuera su hermano. Mi tía se obsesionó con encontrar quién había sido el otro hombre. Y Armando simplemente desapareció. Dejó de responder mensajes. Se alejó de todos. Días después, entre los papeles de mi abuela, encontré otra pista. Una fotografía antigua, con un nombre escrito atrás. Un hombre llamado Ernesto del Río. No lo conocíamos, pero estaba abrazando a Clara, con una mirada que no era de amistad. Comencé a investigar. Y cuanto más indagaba, más oscuro se volvía todo. Descubrí que Ernesto era mano vecino del pueblo donde vivía mi abuela de joven. Un hombre casado y, por lo que supe, poderoso. ¿Acaso el silencio de mi abuela no fue solo por culpa, sino por miedo? Mi familia ahora está dividida. Un apellido ya no une. Una carta reescribió todo lo que creíamos saber. ¿Y yo? Ahora cargo con un secreto que no fue mío, pero que se convirtió en mi legado más peligroso. Porque mientras más escarbo, más creo que fue mi abuela no solo ocultó un hijo fuera del matrimonio. Creo que protegía a alguien, o algo, que aún sigue vivo. Y esta historia apenas comienza. Después de esa carta, nada volvió a ser igual. Mi madre se negó a hablar del tema. Mi tía estaba obsesionada con limpiar el honor de la familia. Y mi tío Armando seguía sin dar señales de vida. Yo solo tenía una cosa clara. No podía dejar esto así. Mi abuela me confió algo que llevaba décadas escondido. Y tenía que descubrir por qué. Ernesto del Río. Un nombre que no me decía nada. Hasta que lo busqué en internet. Encontré archivos antiguos. Una foto de él en blanco y negro como empresario local. Había tenido una cadena de almacenes en los años 70. Pero lo curioso no era su éxito, era su silencio. No tenía esposa oficial, ni hijos registrados. Pero según un artículo viejo del Diario del Pueblo, había sido acusado de abuso por una joven hace más de 40 años. La denuncia fue desestimada. El nombre de la denunciante estaba tachado. Pero en la imagen de la nota, mi abuela aparecía al fondo. Fui al pueblo. Necesitaba caminar donde ella caminó. Hablar con alguien, con quien fuera, que pudiera contarme algo real. La casa donde vivía Ernesto estaba abandonada, tapiada por el tiempo. Pero una vecina, doña Hortensia, aún vivía al frente. Le mostré la foto. Clara, sí, claro que la recuerdo, me dijo con la voz quebrada. Ella venía mucho por aquí. Era una buena mujer. Callada pero buena. ¿Y él, Ernesto? Él, mejor que esté muerto. Nadie lo lloró cuando se fue. ¿Tuvo una relación con mi abuela? Doña Hortensia bajó la mirada. Lo que ellos tuvieron no fue amor, niña. Fue poder. Él hacía con ella lo que quería. Y ella, por miedo, nunca dijo nada. Regresé al pueblo con más preguntas que respuestas. Y una llamada cambió todo. Un ex empleado del despacho donde Ernesto llevaba sus asuntos contables me dijo que había encontrado un testamento privado firmado por Ernesto. ¿La heredera? Clara, mi abuela. La dejó como única beneficiaria de un terreno y acciones que nunca reclamó. Y en una cláusula pequeña decía, para que jamás hable.
Y para que si lo hace, recuerde a quién le debe su silencio. Tumblr. Ese secreto no era solo vergonzoso. Era oscuro. Ahora entiendo. Mi abuela no ocultó su pecado por vergüenza. Lo hizo para protegerse, para protegernos. Pero con ese silencio, también sembró odio y separación entre sus propios hijos. Armando no solo creció sin saber la verdad, creció creyendo que pertenecía, cuando en realidad había sido parte de un pasado que nadie se atrevió a nombrar. Y lo que me da más miedo ahora es que ese testamento secreto aún tiene consecuencias legales. Porque si mi abuela fue beneficiaria de esos bienes y no los reclamó, ¿quién es el dueño ahora? ¿Y quién más está buscando ese mismo legado? Volví a casa con el testamento en mano y la cabeza llena de preguntas. Mi madre no quiso verlo. Mi tía dijo que era un montaje de los del pueblo para ensuciar la memoria de mamá. Pero yo ya no buscaba aprobación. Buscaba a mi Armando. Desde el día que leyó la carta de mi abuela, desapareció. Ni llamadas, ni redes, ni señales. Y por primera vez entendí que el secreto no solo lo destruyó por dentro, también lo hizo sentir como un intruso en su propia historia. Una noche recibí un mensaje de voz. Era su voz. Lucía, no me busques. Hay cosas que es mejor no revivir. Yo ya entendí que no pertenezco a esta familia. No insistas. Pero su tono no sonaba enojado. Sonaba asustado. Intenté rastrear el número. Era de otra ciudad. Un lugar pequeño, apartado, San Isidro del Norte. Reservé un boleto sin pensarlo. Si él no iba a volver, yo lo encontraría. Después de 2 días de búsqueda, una panadera me reconoció la cara por una foto que le mostré. Sí, él viene por aquí a veces. Vive en una cabaña en el cerro, solo. ¿Es su hija? Soy su sobrina. Entonces apúrese. Está enfermo. Subí al cerro. Con lluvia. Con miedo. Con algo parecido a culpa. Y lo encontré. Más delgado. Con ojeras. Pero con la misma mirada buena. Pensé que no vendrías, me dijo sin sorpresa. No dijo gracias. Dijo pensé. Armando me confesó que Paya sabía la verdad desde hacía años. Lo descubrió por accidente cuando acompañó a Clara a un chequeo médico y escuchó a una enfermera mencionar el nombre del río. Después encontró una carta en el cajón de su madre, mucho antes que yo, pero nunca se lo dije a nadie. Si mamá guardó ese secreto tanto tiempo, yo no era quien para abrirlo, me dijo. ¿Y entonces por qué se fue cuando leímos la carta? Porque verla escrita por ella fue como una confesión en voz alta. Fue real, ya no era mi imaginación. Y luego me confesó algo más. Alguien vino a buscarme. Un abogado. Dijo que había intereses pendientes del señor del río. Que si yo aceptaba, me darían lo que por sangre me corresponde. ¿Y aceptaste? No, porque lo que más vale, ya lo perdí. La familia. Y eso no se compra con tierras ni acciones. Antes de despedirme, me dio una hoja arrugada. Era una nota anónima que había encontrado días antes. Lo que estás desenterrando puede costarte más que un apellido. Vuelve a enterrarlo. Y estaba firmada con un simple D. Ahora sé que el secreto de mi abuela no murió con ella. Solo cambió de forma, y quienes alguna vez se beneficiaron de su silencio, aún tienen poder. La carta, el testamento, las propiedades. Todo eso es apenas la superficie, porque la verdadera pregunta no es por qué mi abuela cayó. Es a quien le temía tanto como para vivir en silencio toda su vida. Y me temo que la respuesta nos sigue vigilando. Regresé a casa más confundida que nunca. Mi tío Armando había renunciado a todo. A la herencia, a la familia, a su historia. Pero no porque fuera débil, sino porque sabía lo que se estaba moviendo por debajo. Y ahora yo empezaba a notarlo también. 3 días después de regresar, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Negro, sin estampilla. Adentro había solo una hoja, escrita a máquina. Deja de investigar a Ernesto del Río. Él ya no está, pero quienes lo protegieron, sí. Clara lo supo. Tú también deberías saberlo. Me congelé. No era paranoia. Alguien realmente me estaba vigilando. Llamé a la policía. No hicieron mucho. No hay amenazas directas, dijeron. Y con eso me dejaron sola. Sabía que si quería entender todo, tenía que volver al origen. Los papeles, que mi abuela nunca quiso que viéramos. Revisé su antigua casa. El desván seguía cerrado, intacto desde su muerte. Y allí, detrás de una vieja cómoda, encontré una caja metálica, cerrada con llave. ¿La llave? Recordé que Clara siempre usaba un medallón antiguo. Lo encontré entre sus cosas. Encajó. Adentro. Cartas. Fotografías de Ernesto con hombres trajeados. Contratos firmados con iniciales.
y una carpeta con el título Del Río, propiedades confidenciales. Conflictos legales. En todos los documentos aparecía el mismo nombre. Darío Aguirre. Era el abogado personal de Ernesto. Y al parecer, también Doyle, que amenazó a Clara para que se callara. Una de las cartas decía: Clara, si revelas lo de San Isidro, tu familia sufrirá. Ya perdiste suficiente. No hagas que paguen ellos también. Firma y olvida. Mi abuela firmó. Y olvidó. O intentó. Esa misma noche, mi celular empezó a sonar con números desconocidos. Cuando contestaba, silencio, o una respiración. Como si alguien solo necesitara recordarme que no estaba sola. La paranoia se convirtió en rutina. Miraba por la ventana. Cerraba las cortinas. Empecé a dejar luces encendidas por la noche. Pero algo dentro de mí se negó a parar. Porque si Clara fue capaz de cargar con eso toda su vida, yo al menos tenía que saber por qué. Ahora sé que Ernesto del Río no solo fue un hombre con poder, fue parte de algo más grande. Algo que aún está vivo entre sombras, amenazas y documentos sellados. Y mientras más avanzo, más claro tengo algo. Mi abuela no fue víctima de un amor prohibido. Fue víctima de un sistema que la silenció. Y si ese sistema aún existe, entonces yo voy a romperlo. Aunque me cueste lo mismo que a ella, mi familia. Había llegado el momento. Tenía la carpeta, las pruebas, los nombres. Tenía las noches en vela, las llamadas en silencio y la angustia metida en el pecho. Pero sobre todo, tenía una necesidad más fuerte que el miedo. Hacer que la verdad saliera del desván para siempre. Convocarlos no fue fácil. Mi madre puso excusas. Mi tía no respondió hasta el tercer intento. Solo accedieron cuando dije: es sobre mamá, pero no sobre lo que ustedes creen. Nos reunimos en la antigua casa de Clara. La sala olía a encierro y recuerdos. Saqué la caja metálica y la puse sobre la mesa. Silencio. Esto es lo que ella nos ocultó, dije. No por vergüenza. Por protección. Les mostré todo. El testamento. Las cartas de Ernesto. El archivo donde quedaba claro que había sido una manipulada, amenazada y comprada en silencio. Mi madre, al ver el nombre de Ernesto del Río, palideció. Mi tía empezó a llorar. ¿Sabían algo? Pregunté. Y entonces se rompió el velo. Mi madre confesó que una vez escuchó a Clara discutir con él, que cuando era niña él iba a casa con regalos, y que una vez, después de una visita, mi abuela encerró a Armando por 2 días y no lo dejó salir. Yo pensé que era un castigo. Nunca imaginé que era miedo, dijo con la voz temblorosa. Pero la sorpresa fue otra. Mi tía reveló que en ella también recibió una carta tras la muerte de Clara. Una carta que destruyó y quemó. No quería vivir con eso. Preferí fingir que no pasó. Que mamá era simplemente fría, pero buena. Armando, desde la distancia, no respondió a mis mensajes. Y mi madre, en su orgullo, me dijo: lo que hiciste nos deshonra. Deja las cosas como están. No, lo que las deshonra es el silencio. Yo no voy a repetir la historia de mamá. Esa misma noche me llegó un sobre más. No al buzón. A la puerta. Sin remitente. Adentro. Una fotografía de mi abuela. Embarazada. Y una nota escrita a mano. No sabes todo aún. Clara tenía más secretos que ese hijo ilegítimo. Investiga a AC. Si realmente quieres saber quién eres. Creí que había descubierto el mayor secreto de mi familia, pero solo abrí la primera puerta. Mi abuela no ocultó un solo hijo, sino toda una historia que nadie ha contado. Una red de poder, miedo y vergüenza que abarca más generaciones de las que imaginé. ¿Quién es AC? ¿Y por qué aparece ahora? Cuando más cerca estoy de entenderlo todo, el silencio de Clara fue la llave. Pero lo que hay detrás aún puede destruir lo que queda de mi familia. Esa noche no dormí. La fotografía de mi abuela embarazada. La nota. Y esas 2 letras clavadas en mi mente como una advertencia. A.C. Busqué en los documentos, en los registros, en todo lo que Clara dejó atrás. No encontré nada, hasta que abrí una vieja libreta con poemas escritos a mano. En la última hoja, casi borrado por el tiempo, había un nombre. Amelia Cruz. Encontré su acta de defunción en el archivo municipal. Murió hace más de 35 años. Y lo más inquietante, fue criada por la misma familia que adoptó a Ernesto del Río. Una conexión que no tenía sentido, hasta que encontré una partida de nacimiento oculta entre los papeles del archivo. Madre, Clara Ramírez. Padre, desconocido. Hija, Amelia Cruz Ramírez. Fecha 12 de enero 1962. Mi abuela tuvo una hija antes de casarse. ¿Y si el verdadero secreto que intentaba proteger era esta niña? Una hija que nació antes de su matrimonio cuando aún era muy joven y fue entregada.
¿Una hija que nadie en la familia conocía? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque si esa hija existió, ¿dónde estaba? ¿Quién era el padre? Y lo más importante, ¿por qué Clara decidió ocultarla incluso en su lecho de muerte? Volví a San Isidro con lo poco que sabía. La bibliotecaria del pueblo reconoció el nombre. Amelia vivió aquí un tiempo. Trabajó como costurera, pero un día se fue sin avisar. ¿Tuvo hijos? Pregunté. La mujer dudó. Y luego dijo, tenía una niña pequeña. Muy linda. Se llamaba Clara, como su madre. Creo que la dejó al cuidado de un convento cuando enfermó. Mi corazón se detuvo. ¿Un convento? Sí, el de Santa Lucía. Está abandonado ahora, pero ellas cuidaban a muchas niñas de madres solteras. Fui. El lugar estaba en ruinas, pero entre los restos encontré registros de ingreso. Y allí estaba. El nombre de la niña, Clara Cruz. Madre, Amelia Cruz. Fecha de ingreso, 1983. Observaciones, madre fallecida. Sin familia conocida. El nombre me perforó el alma. Clara Cruz, la hija de Amelia. La nieta de mi abuela. Mi tía. O tal vez, mi madre verdadera. Todo lo que creía saber está en duda. Mi abuela no solo ocultó un hijo ilegítimo, ocultó una hija que nadie mencionó. Una hija que tuvo antes de todo. Una hija que tuvo que abandonar. Y ahora esa hija desaparecida puede haber sido la raíz del miedo, la vergüenza y la violencia que Clara soportó toda su vida. Porque si esa niña creció, ¿quién fue realmente? ¿Dónde está ahora? ¿Y qué lugar ocupa en esta historia? En mi historia. La sangre no siempre sigue las ramas que creemos. A veces se oculta entre las raíces. Estaba agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente. Las piezas que mi abuela escondió por décadas estaban saliendo una a una, pero aún faltaba la más importante. ¿Qué fue de Clara Cruz? La niña que Amelia dejó en el convento. La nieta desconocida. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué el nombre Clara? ¿Fue homenaje u castigo? Regresé al convento abandonado y tomé fotos de los archivos. Había un registro de salida. Clara Cruz, adoptada en 1990 por la familia Torres Aguirre, Ciudad del Valle. El apellido Aguirre me paralizó. Era el mismo de Darío Aguirre, el abogado de Ernesto del Río. ¿Era una coincidencia? No, porque descubrí que Darío y su esposa nunca pudieron tener hijos, y adoptaron a una niña de 7 años llamada Clara. La nieta de mi abuela. Viajé sin pensarlo. Era todo un hada. Localicé a la familia Torres Aguirre. La mansión era imponente, moderna, cerrada. Toqué la puerta. Me atendió una mujer de mediana edad, elegante, pero con una expresión fría. Sabía que era ella. Lo supe antes de que hablara. ¿Clara Cruz? Pregunté. Ahora soy Clara Aguirre. ¿Quién eres tú? Soy Lucía, la nieta de Clara Ramírez. Se quedó en silencio, y luego dijo, sabía que un día vendrías, pero no esperaba que lo hicieras tú. Nos sentamos en un salón decorado con fotos sin sonrisas. Clara me contó su versión. Siempre supe que no era hija biológica de los Aguirre. Pero no supe nada de mi madre ni de mi abuela hasta hace unos años. Darío me dijo que provenía de una familia con escándalos antiguos. Eso fue todo, hasta que encontré una carta vieja, escrita por mi madre, Amelia. En ella decía, te llamas Clara por mi madre. Ella fue fuerte, incluso cuando no pudo defenderme. Clara lloró por primera vez. Entonces, ¿tú eres mi tía? Le pregunté. Ella asintió. O tú eres mi sobrina. No sé cómo llamarte, pero sí sé que somos lo mismo. Mujeres nacidas del silencio de otras. Cuando le mostré los documentos, las amenazas, las cartas, Clara palideció. Darío Aguirre no solo fue mi padre adoptivo, fue el que me impidió buscar mis raíces. Me dijo que el pasado era peligroso. Y ahora sé por qué. Le pregunté si tenía más información, y me dijo algo que me heló. Encontré una caja secreta con documentos sobre la herencia de Ernesto del Río, pero había algo más, una prueba de ADN sin identificar, y un documento donde apareces tú. Estoy tan cerca de saber la verdad completa. Clara Cruz es real, mi tía, mi reflejo, la última pieza del rompecabezas. Pero hay algo más, algo que conecta a Darío Aguirre, a Ernesto, a mi abuela, y ahora a mí. Una prueba de ADN, un documento con mi nombre. Mi familia nunca fue solo la que me crió. Tal vez ni siquiera soy quien creo ser. Y si la última puerta se abre, puede que el nombre que lleve ni siquiera sea mío. Clara Aguirre me entregó la caja. Sus manos temblaban. Adentro, entre documentos amarillentos, había una carpeta marcada con mi nombre completo, y al fondo, una hoja con membrete médico.
Prueba de ADN. Resultados confidenciales. Clara Ramírez, Lucía Ortega. Resultado 0.0% parentesco genético directo. Sentí un vacío en el pecho. No podía respirar. ¿Qué significa esto?, le pregunté. Clara bajó la mirada. Significa que no eres hija de tu madre. Había otro sobresellado. Una carta, con letra temblorosa, de mi abuela, Clara Ramírez. Si estás leyendo esto, es porque no pude decírtelo. Tú no naciste de mi hija. Naciste de mí. Fuiste mi última oportunidad de arreglar lo que la vida me quitó. Fuiste hija de Ernesto del Río. Y fuiste la única que jamás debió enterarse. Las palabras giraban. Mi madre era mi abuela. Mi abuela era mi madre. Y mi padre era el hombre que Clara más temía. Todo cobraba sentido. Las miradas incómodas. Las frases sin terminar. La sobreprotección. Me criaron entre la mentira y el amor. Y ahora tenía que decidir qué hacer con la verdad. Clara Cruz, mi tía, me miró y dijo, ¿vas a contarlo? ¿Y tú? No lo sé. Pero tú tienes algo que yo no tuve. Elección. Entre los documentos también estaba el verdadero testamento de Ernesto del Río. Había dejado una parte de sus bienes para su única hija legítima, una niña llamada Lucía. Pero ese documento jamás fue entregado. Darío Aguirre lo escondió. Y ahora estaba en mis manos. Tenía derecho a todo. Propiedades, acciones, dinero. Pero también tenía el peso de una historia construida sobre el abuso, el silencio y la vergüenza. Quemé el testamento, no porque renunciara a mi origen, sino porque no iba a seguir la línea de secretos que destruyó a tantas mujeres antes que a mí. Mi madre, mi abuela, me crió con miedo, pero también con ternura. Mi familia no es el apellido del Río, ni la sangre. Mi familia es la que elijo conservar. Me abracé con Clara, mi tía, mi espejo, y le dije, vamos a contar nuestra versión. Por las que no pudieron, y por nosotras. No todos los secretos están hechos para ser revelados, pero algunos necesitan ser contados para poder sanar. Clara Ramírez no fue una mujer débil, fue una sobreviviente, y su herencia no fue el dinero ni las propiedades. Fue la fuerza que sembró en dos mujeres que nunca debieron encontrarse, pero que al final se eligieron como familia. Y yo, Lucía, no soy hija del escándalo, soy hija de la verdad, y ese será mi legado.